Vive Dios. Vive Dios. Poderoso es Dios. Vive nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga una vez más. Muy buenas noches a todos los que poco a poco se irán sintonizando a través de Facebook Live. Estamos nuevamente en la casa del Señor, en la iglesia Jesús de Nazaret, en la ciudad de Waterbury. Les habla su pastor Alex Vargas y una semana más de victoria, pueblo. Estamos ya cerca, la próxima semana estaremos abriendo el templo bajo las regulaciones, pero podemos reunirnos ya para la semana que viene. Y le doy gloria a Dios por eso. La realidad es que nos hace falta congregarnos como un pueblo, estar los hermanos juntos y en armonía, dicen las Escrituras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno que podemos ver lo que Dios está haciendo a través de estos tiempos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y la palabra del día de hoy, quiero exhortarte a que vayas al libro de Éxodo capítulo 3, donde vamos a estar hablando sobre que Dios te quiere utilizar. Dios quiere utilizarte. Y de eso se trata el mensaje en el día de hoy. Dios desea utilizar los dones y los talentos que Él mismo ya te ha dado para que puedas ejercer su voluntad y sobre todo cumplir con su llamado. Dios desea bendecirte y Dios desea usar todo su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que podamos cumplir con la misión, porque sabemos que ya nuestro Redentor viene pronto a buscar a su pueblo. Queremos darle gracias a Dios. Y mientras se van sintonizando nuevamente a través de las redes sociales, Facebook Live, esperamos en el Señor que Dios hable a tu vida como siempre Él lo sabe hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de favores y sobre todo que el Espíritu Santo convenza a tu interior de lo que tienes que hacer, porque sabemos que ya Cristo viene pronto. Como te dije, el título para el mensaje es que Dios te quiere utilizar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos en tu templo. Sabemos, Padre, que aunque no estamos todos, Señor, tú estás. Porque tú no habitas, Padre mío, Señor, en templos hechos por las manos de los hombres. Tú habitas en el corazón de cada uno que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y en esta gloriosa noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos, los hijos tuyos, Padre. Señor, habla a través de mis labios como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título es Dios te quiere utilizar. Y vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1 en adelante, y dice de esta forma: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dice el verso 10: ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Padre, gracias nuevamente por tu palabra y permite, Señor, que ella fluya en mis labios en el nombre de Jesús. Amén. Vemos la trama en el libro de Éxodo, donde Dios había comunicado desde antes de que este acontecimiento pasara a Abraham, su amigo. Porque lo bueno es que cuando Dios tiene una relación contigo, Él no te va a ocultar las cosas.
puede que no te explique todo lo que te acontece en tu vida, pero te va a dejar saber lo que ha de acontecer. La palabra nos enseña a través de lo último que hemos estado hablando en estos últimos meses, que Dios permite tentación, permite prueba, permite momentos difíciles, pero de la misma forma Dios no ocultó a su pueblo que ellos atravesarían por momentos difíciles. Por el contrario, la palabra nos muestra que Dios entiende muy bien que para nuestro propio bien es necesario que pasemos por diversas situaciones difíciles. Y el pueblo de Israel en el desierto no fue la excepción a este caso. Sabemos muy bien a través de la historia en el libro de Génesis cómo Dios hace una promesa a Abraham. Y de esa promesa también le deja saber que su pueblo estaría en esclavitud por 400 años. Pero que cuando llegara el cumplimiento de esa fecha o de ese tiempo, el Señor se iba a acordar de ellos y los iba a rescatar de su cautiverio. Y los iba a sacar con bendición, con riquezas, y los iba a llevar a un lugar nuevo, a una tierra prometida, el cual el mismo Dios había preparado para ellos. Era un lugar que ya estaba reservado por Dios para su pueblo. Y esa es la realidad. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener las bendiciones de Dios. Dios desde antemano ya las ha preparado para que nosotros en algún momento, cuando Él lo determine, podamos nosotros entrar en la bendición y recibir lo que Él ha preparado para cada uno de sus hijos, los cuales Él ama tanto. La situación es que el pueblo entró un número de 70 cuando hubo hambre en la tierra de Egipto. Y usted conoce la historia, José ya estaba en ese lugar y sabemos que el faraón de ese tiempo puso a José en gracia. Pero después de la muerte de José se levantó otro faraón que no conocía de José ni lo que había acontecido. Y por lo tanto vieron al pueblo de Dios como una amenaza, ya que eran fuertes en su trabajo y estaban creciendo en números, se estaban multiplicando. Entonces el faraón, en una forma de querer destruir emocionalmente a estos hombres y mujeres, comenzó a hacer edictos. Y en uno de ellos fue que se multiplicara la tarea forzosa. Pero lo bueno que podemos ver a través de las escrituras es cómo Dios detalla que mientras más fuertes eran tratados o cuando eran maltratados de una forma injusta, el pueblo de Dios más crecía. El favor de Dios estaba con ellos. Entonces llegó a la conclusión este hombre: tenemos que acabar con el crecimiento de estas personas. Y entonces se levanta el edicto donde a los niños varones se les manda a matar. Y ahí se conoce la historia del siervo Moisés, donde su madre lo escondió en una canastilla, lo puso embreado y lo puso en el río Nilo. Y ya usted conoce la historia de cómo este hombre estuvo guardado por Dios y aquellos que estaban buscando para matarle, ahora lo están cuidando. Entonces Moisés crece en la casa del faraón y se habilita en todas las ciencias y en todo el conocimiento de los egipcios. Pero en su interior había algo que él no podía cambiar, y era que él tenía sangre judía. Y que Dios, sobre todas las cosas, lo había marcado desde su nacimiento para utilizarlo, porque Dios lo iba a utilizar. Lo que significa es que cuando Dios te ha dicho de alguna forma que te va a utilizar, no significa que es en ese mismo instante. Antes de Él poder delegarte, antes de Él enviarte a hacer lo que tú tienes que hacer, tú tienes que pasar y ser capacitado, tienes que pasar por pruebas, por tribulaciones, tienes que llegar a entender verdaderamente quién es Dios. Y este hombre Moisés era un hombre que se crió básicamente en un palacio, pero por defender a su pueblo mata a un egipcio, y eso le cuesta el huir a tierras lejanas. Y en el capítulo 3, el relato comienza hablando de que cómo él estaba pastoreando ovejas. Moisés tuvo una etapa de 40 años en Egipto y otra segunda etapa de 40 años más como pastor. Y ahí es donde Dios se le presenta por primera vez. Muchas veces nosotros no estamos quizás satisfechos con lo que hemos logrado, con la situación que estamos atravesando, con la posición que tenemos en el trabajo. No estamos satisfechos a veces con cómo nos vemos, cuál es nuestra apariencia o nuestra inteligencia. Algunos no están satisfechos porque son muy pequeños
en estatura, otros son muy altos, unos son muy delgados y otros son muy obesos. Y siempre el ser humano tiene una queja constante en cuanto hay algo en la cual no le agrada de sí mismo. Dentro del cuerpo de Cristo eso también sucede. Existen las insatisfacciones del pueblo. Personas que quieren estar haciendo muchas cosas, pero no las están haciendo. Hay personas que quisieran poder exhortar y predicar, pero déjame decirte, no te rindas, es que todavía tu tiempo no ha llegado. La realidad de estas cosas es que Dios te va a preparar en el camino y Él te va a utilizar. Y hay muchas personas que de la misma forma dentro de la congregación no se atreven, no quieren leer la palabra, si se le envía a leer la palabra, no quieren quizás hacer una oración pública porque sienten que de alguna forma no están capacitados para leer correctamente, o no están capacitados para hacer una oración correctamente, o no están preparados para llevar un estudio bíblico y mucho menos una predicación. Las personas nos intimidamos especialmente cuando es hablar la palabra de Dios, porque entendemos que la responsabilidad es grande cuando se trata de hablar un mensaje en la cual contiene vida para aquellos que van a recibir la vida y destrucción para aquellos que rechacen. Y sobre todo cuando estamos hablándole a un pueblo escogido. Moisés no tenía la más mínima idea de quién era Dios. Recuerden que 400 años que este pueblo estuvo en cautiverio, estas personas no escucharon la palabra de Dios. Se habían olvidado por completo de las promesas, estaban afligidos y ahora Dios se hace presente en medio de esa gran visión, en medio de la zarza ardiente, para llamar a Moisés, un hombre que estaba lleno de miedo, de culpa y de vergüenza. Y eso es algo que el ser humano acarrea en su interior. El miedo, la culpa y la vergüenza. Y de eso Dios quiere librarnos. Primeramente para que podamos entender, y el ser humano puede entender, que de ninguna forma se trata de mí. No soy yo el que hace esto, lo hace el Espíritu Santo a través de mí. Yo no estoy capacitado para hacer nada que Dios no me haya dado primeramente a mí la formación para hacer. Tengo mi responsabilidad delante de Dios de prepararme en oración, de prepararme buscando la lectura bíblica, buscando el discernimiento para un mensaje, pero todo proviene de Dios. Por lo tanto, aun cuando tú vas a orar por primera vez, tú no tienes que estar pensando, es que yo no sé orar muy bien, es que no me va a salir muy bien. Y comenzamos a llenar nuestra mente de dudas, de incertidumbre, porque tenemos miedo. Tenemos vergüenza de hacerlo de una forma en que las personas quizás se vayan a burlar. Tristemente hay personas que sí se burlan, pero allá ellos con Dios. La realidad es que si usted ha nacido de nuevo y usted recibió a Cristo hoy y ya Dios está en su corazón, usted ha sido ya capacitado por la gracia para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida y usted pueda hacer lo que Dios le envía a hacer. No podemos tener dudas en el momento que Dios nos ha llamado. No podemos tener preocupación de cómo nos van a salir las cosas, porque el mismo Dios hablará a través de ti por medio de su Espíritu Santo. Sabemos que es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. No es que usted no se vaya a preparar, no lea la palabra y simplemente busque la Biblia y en ese momento la abra y aquí está y de esto vamos a hablar, porque eso sería algo no correcto para hacer. Tenemos que ser hombres y mujeres primeramente sabios y entender que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y cuando Dios habla, va a hablar a través de lo que en las Escrituras está escrito, para afirmarlo, la promesa que Él ha hecho, y sobre todo para darle palabra a un pueblo, y ese es su pueblo. Por lo tanto, Dios siempre va a tener una respuesta para el miedo. Tenemos miedo. Yo me acuerdo la primera vez cuando me enviaron a leer la palabra de Dios al frente. Se me pidió eso. Y yo tenía también dudas, el temor de ahora me tengo que parar al frente y leerlo. Pero una vez cogí la Biblia y me paré al frente del altar y comencé a leerla, como me enfoqué la mirada en lo que estaba leyendo, pues se me hizo fácil.
el poder leer la palabra. No es nada complicado. Si usted sabe leer, es como leer cualquier otra cosa. Pero en estos momentos, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es cualquier otra cosa. Es la palabra santa y poderosa de Dios revelada a los hombres por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pero es leer como usted un libro, como usted lee el periódico, como usted lee cualquier cosa. Y comencé a leer y se me fue el miedo. ¿Cómo se fue el miedo? Con la práctica. Cuando me tocó la primera oración, de la misma forma. Nosotros venimos al Señor y no sabemos orar. Es una realidad. Tenemos miedo de abrir la boca para poder hablar algo, cómo vamos a orar. Y comienza uno a pensar qué es lo que dice el pastor cuando ora, qué es lo que dice el hermano que ora muy bien. Y uno trata de buscar algunas palabritas y repetirlas. Pero déjame decirte algo, la oración proviene de tu interior. El Espíritu Santo dentro de ti clama con gemidos indecibles. Y es Él el que pone las palabras en tu boca en el momento que tú vas a orar. Solamente cierra tus ojos. Confía en que la palabra va a salir. Y Dios te va a utilizar y vas a terminar haciendo una oración que al final te vas a quedar sorprendido y vas a decir, ¿de dónde salió esta oración? Porque primeramente eso yo no lo estaba pensando. Y eso es lo que hace. El Espíritu Santo te inspira a llevar una palabra en el momento necesario para bendición de aquel que la está escuchando. Por lo tanto, no puedes sentir temor. Sí nos da un poco de temor y de vergüenza. Pero déjeme decirte, al ser humano no le da temor y vergüenza hacer el ridículo en las cosas del mundo. ¿Cuántas cosas no hacíamos? Payasadas, gritos, cuántas cosas, barbaridades hacíamos porque supuestamente estábamos disfrutando de la vida y no nos daba temor hacer el ridículo, no nos daba vergüenza hacer el ridículo, no nos sentíamos avergonzados de estar haciendo cosas ridículas, por no decir otra palabra. Al contrario, si las personas se reían de nosotros, ni nos importaba, porque para nosotros estábamos haciendo algo que nos estaba complaciendo. El pensamiento de los demás no venía a nuestra mente. En lo que pudieran haber dicho, no venía a nuestra mente. Usted, si era una persona como yo, que le gusta hacer el chiste, si las personas no se ríen, yo me río. Y eso era un comportamiento, y es un comportamiento que en el mundo las personas pueden hacer cualquier cosa y sin pensar en que no saben o como simplemente lo hacen bajo ese momento, bajo la euforia, y no lo piensan dos veces. ¿A cuántas personas no se les llama para cantar en un karaoke que nunca lo han hecho y lo hacen? Pero ¿qué diferencia cuando es para cantar para Dios? ¿Qué diferencia cuando es para hacer algo para el Señor? Ahí nos da temor, ahí nos da pachón, ahí nos da vergüenza, ahí como que no queremos. Pero hay algo justificable. Y es que cuando usted viene a Cristo, obviamente usted no sabe orar. Ahora, ¿cómo usted aprende a orar? La oración no es algo repetitivo. No es algo que usted tiene que, como el Padre Nuestro, aunque es la oración modelo. Jesús nos dijo que oraran siempre, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es la oración modelo de cómo debemos dirigirnos a Dios. Y qué cosas podemos presentar delante de Dios. Y sobre todo que en medio de la oración entendamos que es la voluntad de Él la que se cumple en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que nuestro Padre, que es bueno, es nuestro suplidor. Y que nuestro Padre nos libra de la tentación. Y sobre todo que podamos perdonar bajo la oración. Y que podamos ser dirigidos por Dios. Pero no significa que usted va a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, constantemente en todo momento y simplemente hizo eso. No es malo. Pero la oración es una conversación, la cual como usted habla con su hijo, como usted habla con su esposa o con su esposo, con un compañero de trabajo o con alguien que conoció en la calle. De eso se trata, un diálogo personal con Dios. Y sobre todo recuerda que ya Dios conoce lo que hay en tu corazón, las necesidades que tú tienes y Dios te las va a recordar. Y si hay algo que Dios sabe hacer muy bien, es capacitarnos para hacer su obra. Poderoso es nuestro Dios. Así que la respuesta para el miedo por parte de Dios para Moisés, Dios le dijo en el verso 12, capítulo 3, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, que todo lo que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés en el verso 13 del capítulo 3 del libro de Éxodo, he aquí que yo
llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Había inseguridad. Y es un hecho. 400 años que habían pasado, Dios no había hablado al pueblo por 400 años. Pero porque no había hablado al pueblo, no significa que Dios no estaba cuidando de su pueblo. Son dos cosas diferentes. A veces usted puede pensar que Dios no está a su lado, que Dios se olvidó de usted, de que Dios está permitiendo dolor y angustia en su vida y parece que a Dios no le importa lo que está sucediendo. A pesar de que Dios no había comunicado su palabra por ese periodo de 400 años, Dios estuvo con ese pueblo en medio de Egipto, dándole fuerzas para mantenerse, y el que los hacía multiplicarse era el mismo Dios que estaba con ellos. Por eso es que ellos pudieron multiplicarse, porque Dios en medio de los malos tiempos estaba cuidando de su pueblo. Dios no tiene que hablar en todo momento. Con solamente entender que todavía hoy, en el día de hoy, estamos con vida a pesar de las circunstancias, es porque Dios está de nuestro lado, muy cerca de nosotros, cuidando cada paso que damos. Nos disciplina en el momento que tiene que hacerlo, pero eso no significa que porque usted no escuche su voz, es que Él se olvidó. Mientras Él está en silencio, Él se encuentra trabajando. Poderoso es nuestro Dios, porque mismo Jesús dijo que el Padre hasta este momento trabaja, y de la misma forma yo trabajo, dijo Jesús. El Padre nunca ha dejado de trabajar para el bien de su pueblo. Aún en medio de la desgracia, aún en medio de la aflicción, aún en medio del cautiverio, Dios había prometido a Abraham, su amigo, que ese pueblo saldría de ese lugar con bendición. Y las palabras de Dios se cumplen. Dios le deja saber, ve porque yo estaré contigo. La certeza de Dios debe estar sobre nosotros. Usted tiene primeramente que entender que Dios está con usted. A donde quiera que usted vaya como hijo o hija de Dios, usted tiene que aceptar que Dios lo ama, que Dios lo perdonó, que Dios lo ha lavado con la sangre de Cristo. Usted ha sido restaurado, usted ha sido adoptado como un hijo de Dios, y ahora usted es un representante de su reino aquí en la tierra. Y a donde quiera que usted vaya, usted tiene que tener la certeza de que Dios va consigo. Si vamos solos, vamos a fracasar. Pero cuando Dios está con nosotros, todo lo que hagamos saldrá bien. Escúchalo y créelo, iglesia. Dice Dios, ellos van a escuchar tu voz, y tú le hablarás a los ancianos de Israel. Estoy en el capítulo 3, verso 18. Al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Acuérdate de algo. Moisés era prófugo de la justicia. Moisés había traicionado la confianza que se le había otorgado en Egipto. Él fue criado siendo hebreo como uno de ellos. Instruido, fue un príncipe de Egipto. Quizás con las posibilidades de heredar hasta el trono. Pero ya Dios tenía otros planes para él. Entonces este hombre asesina a un egipcio y sale corriendo por su vida porque era un prófugo de la justicia. Ahora hay un gran temor. El temor es, Dios me está enviando a un lugar donde la policía me está buscando, donde la justicia me está buscando, donde cuando me vean me van a poner en cárcel, no voy a lograr hacer nada. Yo me imagino que esos tuvieron que haber sido los pensamientos que Moisés tuvo, porque se parece a una historia similar mía. Yo tenía un temor, una historia similar, pero eso te lo cuento luego. La realidad es que a uno le da temor. ¿Cómo Dios me va a enviar a un lugar de donde yo vengo escapando por mi propia vida? A predicar, a enseñar y sobre todo a hablar de quién. Moisés no sabía quién era Dios. Él no había nunca había sido testigo del poder de Dios hasta esa etapa en su vida. Y ahora tiene que ir no solamente al pueblo, convencer al pueblo, sino ir delante del faraón y decirle, el Dios de nuestros padres nos ha encontrado y queremos salir 3 días a adorar a nuestro Dios. Dejarle saber básicamente al dueño de los esclavos queremos irnos por 3 días, no queremos trabajar, no queremos hacer nada, queremos ir a adorar a nuestro Dios, así que vamos a parar las tareas que tú nos impones todos los días, porque queremos ir a descansar delante de la presencia de Dios. ¿Usted se imagina?
¿Cuál sería la reacción de este hombre? La cual usted lo puede leer, usted conoce la historia. Entonces, Dios le está dejando saber, el reto es grande, pero yo voy contigo. Pero Moisés no estaba seguro sobre eso. En el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, hay aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, en el verso 2, capítulo 4, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces, en el verso 10 de ese capítulo, usted conoce lo que pasó con la historia de la vara. Pero en el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de hablar, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Nuevamente, está presentando sus limitaciones físicas delante de Dios como un pretexto. Yo no puedo porque no sé hablar muy bien. Yo no puedo porque no tengo los estudios académicos. O yo no puedo porque nunca he sido una persona elocuente para poder transmitir un mensaje o una idea. Y comenzó a básicamente tratar de desligarse de una obligación que ya Dios había determinado de antemano que sería Moisés. No iba a ser otro. Entonces Dios estaba al tanto de Moisés porque primeramente Dios lo había creado. Así que Dios conoce tus limitaciones. Sabes hasta dónde tú puedes llegar. Hay personas en las calles predicando sin brazos. Hay personas predicando el evangelio. Hay una persona que, no sé el nombre, es un americano. No tiene pies, no tiene manos. Pero él se encarga de ir a todas partes del mundo a llevar conferencias, a hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Y siempre está feliz. Tiene su esposa normal, tiene su hijo. Y no solamente él no tiene pies, no tiene manos, no tiene brazos. Está completamente solamente la cabeza y la parte del cuadro del cuerpo, nada más. Pero pudo casarse con esta dama, pudo hacer un hijo. Esa persona nada, hace tantas cosas y nunca ha presentado yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que su pensamiento está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí tengo limitaciones físicas, pero el poder de Dios habita en mí, lo cual a través de mis labios es todo lo que necesita Dios utilizar para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si eres mudo, pues quizás Dios te utilice con señas. Y aún si fueras mudo, ¿podrá ser algo difícil para Dios? Si Dios quiere que un mudo hable, ¿no lo podrá hacer para su gloria y para su honra? No podemos presentar ninguna excusa cuando hemos sido marcados y llamados por Dios para servir al evangelio. Entonces, Dios estaba primeramente al tanto de las limitaciones de su siervo. Pero a pesar de que conocía las limitaciones, no dejó de escogerlo. De la misma forma cuando te llamó a ti y a mí. Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe muy bien lo que tú puedes dar. Él conoce muy bien hasta dónde tú puedes llegar. Y a pesar de que no somos perfectos, porque tenemos esa noción de que tenemos que ser perfectos para poder hacer la obra perfecta, y no se trata de eso. Es simplemente tener el corazón dispuesto a obedecer el llamado de Dios y a dejarnos utilizar de acuerdo a como Él desea hacerlo. Porque al final, hermanos, nuevamente, no somos nosotros, es Él. Alabado sea su nombre. En el verso 12 del capítulo 4, dice, ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nuevamente, Dios tiene una respuesta para todas nuestras preguntas y para todas nuestras excusas. El Señor te hablará para que no te puedas justificar de ninguna forma. Le dice, ahora pues ve, porque yo estaré en tu boca. Y en el verso 13 dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio de aquel que debes enviar. Moisés no quería ir. Y sobre todo, yo creo que la mayor preocupación era su propia vida. Él no había sido aceptado muy bien por el pueblo de Israel. Quizás lo llegaron a ver como una persona vendida al gobierno. Un israelita, pero que es ahora un soldado de nuestros opresores. Un hombre que se supone que está de nuestro lado y mira dónde está. Quizás
Y sobre todo también la parte de que él había matado a un oficial egipcio. Por lo tanto, yo me imagino que su temor era su vida. La aceptación, porque no me van a creer. Y primeramente, pueblo que me estás escuchando, tú no tienes que preocuparte si te van a aceptar o no cuando tú hables en el nombre del Señor. Porque si no te aceptan a ti, no es a ti que te están rechazando. Están rechazando la palabra de Dios y al mismo Dios que te envió a hacerlo. Nosotros tenemos que tener eso bien claro. Nosotros como hijos de Dios no estamos para ganarnos el amor y los aplausos de toda la congregación. No estamos aquí para que las personas nunca se nos ofendan y siempre estén bien y buscar la forma de cómo ordenar las cosas para que todo el mundo esté contento, porque eso es una labor imposible. Nosotros nunca vamos a poder llegar a complacer a todas las personas y sobre todo Dios no está para complacer a las personas. Dios está aquí para dejarnos la verdad y la verdad nos hace a nosotros confrontarnos a nosotros mismos con nuestro pecado, confesar delante de Él, te guste o no te guste. Los que se sienten incómodos por la palabra de Dios, tristemente tienen un serio problema. Y cuando no aceptan el mensaje que le está enviando Dios a través del predicador, en ese instante, el predicador no debe sentirse mal, porque la sencilla razón que al que están rechazando no es al predicador, sino aquel que envió el mensaje. Eso fue el problema con Jeremías. Jeremías pasó una historia triste. Las palabras de Jeremías por 40 años nunca fueron escuchadas. Pero ¿a quién no escucharon por 40 años? ¿A Jeremías? No escucharon a Dios. Por lo tanto, cuando usted, si está buscando ganarse el favor y la gracia del pueblo, pues usted está haciendo algo incorrecto. Porque por causa de Cristo seremos odiados. Y estamos hablando de dentro de la casa. El mundo los odia, seguro que sí. Pero cuántas cosas no pasan en las congregaciones cuando uno está llevando la palabra de Dios tal y como es. Y las personas se ven su rostro cuando están hervidas, que se molestan porque el mensaje no se acomoda a lo que ellos estaban esperando. Entonces déjeme decirte, ese es el problema de usted con Dios. Porque la palabra es edificante, aunque sea cortante en nuestras vidas. La intención de Dios es restaurarnos, pero tiene que confrontarnos con la verdad. Y este pueblo estaba 400 años que se habían olvidado de Dios. ¿Quiénes eran ellos para demandar y exigir que Dios tenía que hacer cuando ellos fueron los que le dieron la espalda por completo a Dios? Pero Dios en su misericordia no se olvidó de su pueblo, ni se olvidará de su pueblo. Y en el momento de la verdad, cuando su pueblo caiga en opresión y en cadena, el Señor ha jurado por sí mismo que siempre estaría con ellos todos los días hasta el fin. Amén. Sí, Señor. Entonces, no podemos sentir vergüenza por decir la verdad. La culpa ya Cristo la quitó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que ya también el Señor nos perdonó. Ya Dios había perdonado a Moisés por ese asesinato, seguro que sí. El Salmo 32, versos 1 al 2 dice de esta forma. Salmo 32, versos del 1 al 2. Bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, bendecido es el hombre al cual Dios ha perdonado. Nosotros tenemos que entender de que a pesar de que cometemos errores y pecamos, porque usted y yo no hemos dejado de pecar, ya Dios quitó nuestra culpa. Entonces no podemos caminar. Yo no lo puedo hacer porque hay cargas que estoy llevando o luchas que no he podido vencer y utilizar eso como un impedimento para no continuar y seguir hacia adelante. Porque cada uno de nosotros tiene una lucha. Cada uno de nosotros está cargando con cosas que no debería. Y Dios lo sabe. Pero a pesar de nuestras limitaciones, la cual Dios conoce muy bien, Él ha escogido utilizarte a ti para que tú lleves su palabra a aquellos que están cautivos y que necesitan ser libertados de las garras del faraón. Poderoso es Dios. Entonces, Éxodo capítulo 4, versos 19 y 20 dice de esta forma. También Jehová le dijo a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto
todos los que te procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara que Dios había puesto en su mano. Aquí estaba el por qué Moisés estaba dudoso en ir a Egipto. Y Dios, conociendo todas las cosas, le deja saber: aquellos que procuraban tu muerte ya no están. Así que puedes ir tranquilo. Vas a ir a una persona que no te conoce. Yo estoy contigo para protegerte. Y eso dice, ahí mismo usted ve cómo Moisés reacciona. Ahí no presentó más excusas. Dice que de inmediato tomó a su mujer, a sus hijos, los puso sobre un asno y caminó hacia donde quería caminar. Su preocupación era su vida. Era preocupación del ser humano en nuestras vidas. Pero qué bueno que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Quiero compartir un pequeño testimonio de mi vida por solamente 2 minutos. Una historia parecida conmigo fue así. Cuando yo estaba sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, yo vivía en un mundo lleno de maldad. Y tristemente mi drogadicción me busqué muchos problemas serios. A tal forma que tuve que venir para esta nación, porque tristemente me busqué problemas serios. Espero que usted pueda entender lo que le estoy diciendo con eso. Y mi temor era que algún día regresara a Puerto Rico y encontrarme con estas personas, en la cual me había buscado yo problemas serios. Y tenía esa duda porque había sueños, yo soñaba constantemente que me encontraba siendo perseguido por esta persona, pero perseguido, y eso era todas las noches casi. Yo estaba soñando, angustiado, busqué encontrar al Señor, pero no dejaba de soñar con que esta persona siempre estaba a punto de atraparme y hacer lo que tenía que hacer. Espero que pueda entender verdaderamente de qué estoy hablando. Y a los años, en una administración con una persona en la cual comienzo a orar por él, esa persona me reconoce y me dice: ¿tú vivías en tal lugar? Y me estuvo extraño que me hiciera esa pregunta. Y yo le dije: sí, yo vivía en tal lugar. Y esto y esto y esto. Y me dio ciertos detalles. Y yo, ay Dios mío, yo sí. Entonces, eso salió la verdad a la luz. Entonces, bueno, esta persona, sin decir nombre, pues yo tuve una situación en la cual tuve que venir para acá. Pero qué bueno que Dios tuvo misericordia de mí y me cambió y esto y que lo otro. Pues esta persona que me está contando todo esto me dijo: aquel que te perseguía ya no existe. Y wow. Y eso fue para mí. No me alegro por lo que aconteció. Espero en el Señor que esta persona haya tenido la oportunidad de conocer al Señor tal y como la tuve yo. Pero fue un alivio el entender que esa situación Dios la eliminó. Y puedo tener la paz en mi corazón. Tuve una paz en mi corazón porque después de ahí no volví a soñar más con las persecuciones que yo tenía. Y gracias a Dios, pues, nuevamente, espero que esta persona haya tenido la oportunidad de conocer al Señor antes de partir. No me alegro de nada. Simplemente yo mismo me busqué problemas. Pero la realidad es, iglesia, que cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a librar. Él va a intervenir. Él va a sacar del camino lo que tenga que sacar para que tú puedas caminar en Él y llegar a la meta que Él ha preparado para que tú llegues. No hay excusas, no hay pretextos. Cuando Dios te ha marcado por Él y para Él, tú vas a llegar a Él aunque llegues en pedazos. Y cuando te presentes a Él, por más que quieras evadir tu responsabilidad, Él te va a confrontar con la verdad y no va a haber una respuesta que tú le puedas dar que satisfaga lo que Él quiere hacer contigo. Él te va a enviar. Él te salvó para enviarte, para llamarte, porque Él quiere utilizarte. Y a Él no le importa quién tú eras en tu pasado. A Él lo que le importa quién tú eres hoy en Él. Amén, sí. Y que a través de Él tú puedes hacer grandes cosas. No importando tu pasado, tu presente y lo que estás luchando en el día de hoy. Cuando Dios te ha marcado para servirle, Dios está contigo, va a poner las palabras en tu boca, estará contigo siempre y el mensaje será efectivo porque no son las palabras del hombre, sino la palabra de Dios que fluye para aquel que la está escuchando. Sí, Señor.
Entonces Moisés cogió su familia y se fue. Observamos lo interesante de eso. Aquel que le quería dar muerte ya no está. Moisés recibió una palabra que cambió su expectativa. Ahora sí voy para Egipto. Ahora sí voy para Egipto. Vámonos, mija. Porque él no tenía problemas solamente con su vida. También él tenía esposa, tenía hijos. Y su pensamiento era, me voy para Egipto con mi esposa, con mis hijos. Conociendo quiénes eran los egipcios. Los hubiesen quizás a él asesinado y vendido a su esposa en esclavitud. O quizás cosas peores. Y a sus hijos también. Por lo tanto, la preocupación era genuina. Y Dios sabe cuando las preocupaciones son genuinas. Pero qué bueno que recibió la palabra por parte de Dios. Porque Dios te quiere utilizar. No importa lo que sea que estés atravesando. En algún momento Dios le deja saber qué tienes contigo. Moisés tenía una vara, en la cual esa vara se convierte en una serpiente. Usted conoce la historia. Con esa vara, el mar rojo al tocarse se convierte en sangre. Esa vara fue la que él levantó frente al mar y el mar se divide. Éxodo capítulo 4. Cuando se echó a la tierra la vara se convirtió en serpiente. Entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos y volvió a la tierra. Y también tomó la vara de Dios en su mano. Lo más importante, la vara fue la demostración visible de Dios cuando se presentara al pueblo. Esa vara iba a dar testimonio de que era Dios el que estaba con él. No la vara no tiene poder, es un pedazo de palo. Es que era Dios que se iba a manifestar a través de esa vara. Sí, Señor. Porque Dios puede utilizar cualquier cosa que Él ha creado. Todo lo que en su creación le pertenece a Él. Él puede utilizar el viento para hablarnos. Él puede utilizar la roca para hablarnos. Todo está sometido a su autoridad y a su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Y en medio de todo eso, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor. El callado que utiliza el pastor para dirigir a sus ovejas y para jalarlas cuando caen en precipicios. Para defenderlas de los peligros de los animales salvajes. Y eso es lo que Dios representa como nuestro pastor. Su vara y su callado nos darán aliento. Qué bonito es Dios. Moisés había apacentado ovejas por 40 años, sin saber que Dios lo estaba capacitando. Un hombre que fue criado en un palacio por 40 años, ahora está en el desierto por 40 años, bregando con ovejas que no le pertenecen a él. Quiero que usted vea cómo se compara una cosa con la otra. 1 Corintios dice que Dios escogió lo más vil y lo más menospreciado. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 28. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dice la palabra que llegó Oreb al monte de Dios, al monte de la desolación, al monte de la tristeza, de la melancolía, representa eso. Y en medio de todo, Dios, en medio de su peor prueba, se podría decir de una de ellas, cuando están frente al mar, que los enemigos están cerca para destruirles. Podemos ver ese episodio como Dios, la columna se mueve detrás del pueblo para defender de los invasores. Pero Moisés estaba turbado. Moisés no sabía qué hacer. Después de haber sido testigo de las grandes obras de Dios y del poder de Dios en su vida, se complicaron las cosas donde el pueblo estaba desesperado y lo estaban culpando. No habían suficientes tumbas en Egipto que Dios nos ha traído a este desierto para que aquí nos maten. Moisés perdió como líder también su postura y no sabía ni qué hacer. Y comenzó a clamar a Dios. Dice la palabra que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué yo te di? La vara. Entonces Dios le dice a él, divide el mar tú. Divídelo. Sabemos que fue Dios quien lo dividió. No fue Moisés. Pero lo que Dios les quiere dejar saber a este hombre en medio de su capacitación
en su caminar en el desierto, que ya Dios le había dado todo lo que él necesitaba para que la obra se llevara por completo y el pueblo llegara al otro lado del mar sanos y salvos. Desde el principio Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para poder vencer y para que puedas hacer la obra que Él quiere que tú hagas, porque Él quiere utilizarte. ¿Y qué es lo que tú tienes desde el principio? Ahora tú no tienes una vara, pero tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios habita en ti. Por lo tanto, tienes ese mismo Espíritu Santo que capacitó a este hombre y le dio la palabra a este hombre y manifestó el poder a través de lo que Dios hizo. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros a veces, Señor, ¿qué hago? ¿O qué voy a hacer? Mira, tengo problemas, no sé qué lo que va a pasar. Se han levantado en contra mía. El Señor de la misma forma hoy te dice, deja de clamar a mí y continúa hacia adelante, marcha, divide el mar. Porque hoy vas a ver que aquellos que te perseguían nunca más los volverás a ver. Y se hizo grande bonanza. Dios fue el que dividió el mar. Pero Dios le había dado a este hombre la capacidad. Le había delegado autoridad y poder para que en el nombre de Jehová de los ejércitos Él abriera ese mar. Entonces, para los hijos de Dios, de la misma forma se aplica. Dios te ha dado todo su poder. No ha reservado nada. Nos dio a Cristo para que pudiera ser nosotros hijos de Él. Y su Espíritu Santo vino a morar en tu corazón para que podamos vencer y no tener temores y no estar buscando excusas en el momento de la verdad. Gloria a Jesús, aleluya. El Espíritu Santo es todo el poder de Dios accesible en las manos de sus hijos. El Espíritu Santo es Dios. Y si Dios está contigo y conmigo, ¿quién contra mí? Sí, Señor, aleluya. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Fueron sus palabras. Quizás tú te has preguntado lo mismo de otra forma. ¿Quién soy yo para que Dios me haya escogido y haga esto? Yo lo he preguntado. Seguro que lo he preguntado. Pero la realidad, iglesia, es que Dios simplemente te escogió para que seamos portadores de una palabra para libertar a nuestros hermanos que están oprimidos. La libertad espiritual proviene por parte de Dios. Solamente Dios puede romper las cadenas. Pero en tu boca está el poder de poder desatar una palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo malinterprete. Porque esto no es que ahora yo declaro y decreto y ahora va a llover porque yo lo digo. No significa eso. Bajo la autoridad, primeramente de Dios, y bajo su voluntad, tenemos el poder de declarar vida sobre los muertos. Y si Dios lo va a hacer para su gloria, lo va a hacer. Nosotros simplemente nos queda creer que a pesar de cualquier cosa, Dios quiere utilizarnos y ya contamos con todo lo necesario para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Me gusta Moisés y su historia. Moisés es un tipo o un prototipo de Cristo. Un modelo significa eso. Tiene mucha similitud el uno con el otro. Nacieron en Israel ambos, cuando se hallaban bajo un yugo de diferentes reyes opresores. Tanto Moisés en Éxodo como Jesús en el periodo de Mateo. Ambos fueron llamados primogénitos de Dios, aunque Cristo es el unigénito, pero también ambos. Mateo capítulo 2, verso 15, habla de cómo Jesús fue llamado primogénito. Dice, a Jesús se le llamó de Egipto como el primogénito de Dios. También otra similitud es que siendo pequeños de edad tuvieron que ocultarse para poder salvar sus vidas. Moisés tuvo que ser puesto en una canastilla y puesta en el río Nilo para poder salvarse. Y cuando en los tiempos de Jesús, cuando Herodes se levantó el edicto de matar a los niños varones de 2 años para abajo, Jesús y su familia van a Egipto para esconderse. De la misma forma, ambos fueron llevados al desierto para ser probados. Y Moisés estuvo 40 años. Tuvo que conocer bien cómo se vive en un desierto. El movimiento de las ovejas.
lo testaduros que son las ovejas, lo difícil que se hace pastorear. Moisés tuvo que pastorear de ovejas a miles de personas, ovejas primeramente que no le pertenecían a él, sino a Dios, y él tuvo que estar al cuidado de cada uno de ellas. Y Jesús, el pastor de los pastores, que vino a cuidar sus propias ovejas en el desierto, que representa el mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Ambos fueron rechazados por Israel. Primeramente Moisés fue rechazado, no quisieron creerle, y Jesús, usted conoce la historia, tampoco fue aceptado. Ambos se identificaron con el padecimiento de Israel. Ambos representaban libertadores para su pueblo de la esclavitud. Moisés fue un libertador para una esclavitud literal, donde el pueblo había sido encadenado y oprimido por 400 años. Y Jesús vino a libertar a la humanidad de la peor esclavitud que existe, y es la esclavitud del pecado. Ambos libertadores. Ambos hicieron grandes señales, grandes milagros y grandes prodigios. Y ambos fueron mediadores de un pacto. Porque a Moisés se le dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, como el pacto de lo que es el Antiguo Testamento basado en los 10 mandamientos. Moisés fue el mediador del pacto de la ley entre Dios y los hombres y la nación de Israel. Y Jesús fue el mediador del mejor pacto, del pacto de la gracia y de la piedad de nuestro Dios, por la cual, por medio de la fe, usted y yo podemos recibir la salvación y la vida eterna. Así que, de la misma forma, Moisés, por orden de Dios, fabrica una serpiente de bronce y la levanta en medio del desierto, y todos aquellos que habían sido picados por una serpiente, el veneno, al mirar a esa serpiente de bronce, eran curados. Y Jesús, de la misma forma, fue levantado en esa cruz del Calvario, para que todo aquel que haya sido picado por el veneno de la serpiente antigua, que se llama pecado, pudiera ver a Jesús y ser también limpio de la picadura mortal del pecado. Así que hay tremendo paralelismo entre ambos. Moisés es un tipo de Jesús. Imagínate con esto que te quiero decir para concluir. Tanto Moisés como nosotros estamos aquí en la tierra para representar a Jesús, para enviar el mensaje que Dios nos da, sea bien recibido o no sea bien recibido. La realidad es que Dios nos ha puesto un mensaje en cada predicador. No todos predicamos de la misma forma. No todos exaltamos de la misma forma. No todos oramos en la misma forma. Pero todos tenemos que servirle a Dios con el corazón y con nuestro espíritu. Sí, Señor. Aleluya. Así que en medio de todas las cosas, Dios no nos ha llamado para que seamos iguales los unos a los otros, sino para que seamos semejantes a Cristo. Y Dios sabe cómo te puede utilizar. Si tu nivel académico no es bueno porque no terminaste una escuela secundaria, pues Dios no te va a poner en un lugar donde hay doctorados y bachilleratos para llevar un mensaje. Y no es que Él no lo pueda hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Pero Dios no te va a ubicar en un lugar así para que tú expreses, porque estás limitado en vocabulario y en el conocimiento de estas personas que son obviamente educados. Así que Dios te va a ubicar de acuerdo a tus experiencias, a tu relación con Él, en el lugar preciso para que envíes el mensaje que Dios quiere. De eso se trata. Dios me rescató a mí de los vicios, del alcohol y de las drogas. Y aquí estoy predicando el Evangelio a través de las redes sociales, lo cual nunca hubiese pensado que esto iba a ser posible. Y sobre todo ser pastor en una iglesia cuando yo también vengo de un mal mundo. Pero qué bueno que Dios, a pesar de mis limitaciones, me llamó, me limpió y me dio una ordenanza de también compartir el mensaje con mis hermanos de parte de Él. Porque el Señor quiere libertarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a una mejor vida. Moisés, su tarea fue llevar al pueblo a la tierra prometida. Y aunque él no pudo hacerlo, pudo ver la tierra prometida de lejos, hubo una limitación. Jesús vino para llevarnos
a la tierra prometida por parte de Dios, a una tierra espiritual que nada tiene que ver con este mundo. Jesús, a través de Él, podemos entrar a las promesas de Dios. Así que Dios te bendiga en esta gloriosa noche. Espero que esta palabra te haya motivado a entender que Dios quiere utilizarte. Así que dejemos las excusas. Hermanos, usted no sabe. Tanto mi esposa como yo, por la gloria de Dios, lo digo no para alabarnos a nosotros mismos. Trabajamos 40 horas semanalmente, a veces más. Yo sirvo en esta iglesia como pastor, pero también estoy sirviendo en la iglesia de Hartford, la iglesia Bautista Emanuel, como copastor. Entre estudios, entre predicaciones, entre visitas, entre llamadas, entre una cosa y la otra, uno se cansa. Y llega un momento que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero cada día nos levantamos cansados o no, porque sabemos de parte de quién nosotros hemos sido llamados. Amén, sí, Señor. Y eso nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Podemos presentar excusas válidas, pero válidas ¿para quién? Para los hombres. A Dios a Dios no se la vamos a poder vender. Dios sabe. Y si Él ha permitido lo que mi esposa y yo estamos llevando hasta este día de hoy, es porque Él sabe muy bien que tanto mi esposa y yo podemos con la carga. Porque la palabra dice que Él no va a poner una carga más pesada de lo que podamos llevar. Gloria a Dios. En medio de todo, Dios nos ha capacitado. Recuerda que la mies es mucha y pocos son los obreros. Todo el mundo quiere recibir la bendición, pero son muy pocos los que quieren pagar el precio. Pero eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde servirle a aquel que me llamó, Amén. que me sacó de las tinieblas y me puso en su luz admirable, que rescató mi vida del infierno, que me salvó y que me introdujo a la tierra prometida, Jesucristo. Lo que la ley de Dios no pudo hacer por mí, lo hizo la gracia y el favor de Dios en la persona de Jesucristo. Sí, Señor. Por lo tanto, creer en Él es la salvación, es la vida eterna. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Pasamos por momentos difíciles, pero no podemos permitir que nada ni nadie nos pare. Y sobre todo no estamos buscando el favor ni el reconocimiento de la iglesia ni de los hombres. Queremos que al final, cuando terminemos nuestra obra, poder entregar los dones y los talentos al Señor, para cuando el Señor abra su boca y diga, bien hecho, siervo inútil y siervo fiel. Amén, sí, Señor. Porque al final estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Así que si Dios te ha enviado a hacer y no estás haciendo, pídele perdón a Dios en este momento. Reincorpórate nuevamente, levántate en el nombre de Jesús. Y ya es hora de dejar de clamar y utiliza lo que Dios te dio en el momento que tú lo recibiste. Padre, Señor, en esta noche, te doy gracias por la oportunidad hermosa que me has dado de poder compartir este mensaje con tu pueblo a través de las redes sociales y pronto también al canal de YouTube. Te pido, Padre, Señor, que tú te sigas glorificando, Señor, en nuestras vidas. Lo que he dicho aquí no es para gloriarme a mí mismo, sino para que tú seas glorificado, amado Dios. Entendiendo que tú le das fuerzas, Padre mío, al que está cansado, mi Dios amado. Que tú levantas al hombre cuando cae al suelo. Y que son tus fuerzas, Padre mío, tu espíritu, el que nos motiva a seguir hacia adelante, a pesar de que la carne en muchas ocasiones no quiere. Pero te damos gracias. Porque realmente podemos decir lo que la palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tu palabra, Padre Señor, nos exhorta que cuando estemos cargados y cansados, que podamos venir a Él en confianza, porque su palabra, su presencia, nos dará el descanso. Gracias, porque sabemos que mañana nos levantaremos temprano para ir nuevamente al templo a seguir buscando de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo. Te pido que si este mensaje en esta noche ha sido de bendición para ti, lo compartas con tus amistades. Recuerda que compartir la palabra es algo que simplemente es ponerlo en el Facebook, darle share y estás compartiendo el mensaje con personas que tú conoces y no sabes que un mensaje no tiene que ser mi mensaje, que el mensaje de la palabra de Dios es suficiente para transformar vidas y para llenarnos de gozo. Y quizás a través de eso tú puedas salvar a alguien en el día de hoy
que ha perdido su fe y sus esperanzas. Comparte este mensaje. Estará siendo retransmitido a través del canal de YouTube Iglesia Bautista Jesús de Nazaret. Iglesia Jesús de Nazaret, perdón. Iglesia Jesús de Nazaret. Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury. Página de Facebook, Iglesia Jesús de Nazaret en YouTube. Comparte este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, recuerda que el próximo sábado, el día 20, estaremos abriendo las puertas del templo. Ya se ha hablado cómo lo vamos a hacer. Va a estar dividida la iglesia en dos grupos. Un grupo 1 va a venir una semana, el grupo 2 la próxima semana. Tenemos la separación de los asientos, tenemos las cosas que necesitamos para la salud, en cuestión a los hand sanitizer, dispenser, jabones, tenemos todo. Es su responsabilidad de venir al templo con máscara. Acuérdese de esto, la iglesia no va a suplir las máscaras. Así que cuando usted venga el sábado para adorar a las personas que le toquen, por favor traiga sus máscaras. Niños de 2 años para abajo no necesitan tenerlas puestas por las instrucciones. Y también se le va a tomar la temperatura a cada persona cuando venga por la puerta. Así que por favor, hermanos de la iglesia, no se sienta incómodo. Esto lo estamos haciendo por su bien y por el nuestro. Esta pistolita no va a tocarlo de ninguna forma, no es evasiva, va a tomar la temperatura de su frente y si usted sale con una temperatura fuera de lo normal, pues se le va a pedir con amor que vaya a su casa, que tome sus precauciones, porque al final queremos protegerlo a usted, a sus hijos y a los miembros de esta casa. Así que esperamos su entendimiento. Sabemos que va a ser un poco complicado al principio ajustarnos a estas nuevas normas. Pero si seguimos las reglas como debemos, nos vamos a acoplar y sobre todo no puede haber excusa para no venir a la iglesia porque vamos a estar limitados en el número de personas. Su relación con Dios, su vida depende de eso. Así que le exhorto al grupo que le toca este próximo sábado 20, que estén preparados para venir a adorar al Señor, que estemos aquí para levantar las manos. Se seguirá transmitiendo el mensaje. Se llevará a cabo a través de las redes sociales. Trataremos de seguir transmitiendo. Todo depende de las circunstancias. Pero en medio de todo, la palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia. Gracias. Esperamos su cooperación, su entendimiento, su comprensión. Hagamos todas las cosas posibles para que todo esté bien. Y nuevamente ya la iglesia ha tomado todas las precauciones que se deben. Recuerde traer su máscara el próximo sábado. Y el día que usted no pueda venir, recuerde que el sábado siguiente le toca al otro grupo. No podemos saltar el día que nos toque hasta que vengan nuevas etapas y las cosas cambien. Así que por favor, ore por la iglesia, ore por su familia, ore por aquellos que están enfermos, por aquellos que han caído por el virus. Oremos los unos por los otros y sobre todo seamos pacientes porque Dios va a hacer grandes cosas antes de su retorno. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.